Mateo 14:22. Se lo voy a parafrasear. Un día, los discípulos estaban en un lago y Jesús les dice: mira, yo voy a subir a orar a la montaña, ¿ok? Yo los voy a esperar del otro lado. El camino por donde iban los discípulos era en un barco, era mucho más rápido que irse por la montaña. Si usted lee versículos antes, los discípulos venían de una cruzada de milagros. Cuando yo leo que estos discípulos Jesús los manda a montarse en un barco, no los mandó en la mañana recién levantados. Me di cuenta que Jesús mandó a los discípulos al barco y los locos estaban cansados. Y cuando leo por qué estaban cansados porque Jesús había multiplicado. Estaban en una cruzada, para empezar. Usted no sabe lo que significa organizar una cruzada. Es una locura. Estos tipos, aparte que eran el equipo de trabajo de Jesús y ya estaban organizando toda la logística, aparte de eso, de repente la gente empezó: no, que tengo hambre. Bueno, acá, pero tú no comiste en tu casa. Y los discípulos: mira, Jesús, que la gente tiene hambre. La Biblia dice que eran 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. O sea que se predice que eran unos 20,000 personas. Imagínense la cantidad de gente de la que yo le estoy hablando. Y tenía 2 peces y 5 panes acá. Los multiplicaron y empezó la loquera a salir pan y pescado de esas cestas, y pan y pescado, y pan y pescado, y la gente contentísima. Yo le estoy poniendo esto en contexto para que usted entienda lo complicado que era darle de comer a 20,000 personas. ¿Están entendiendo los discípulos, verdad? Los tipos estaban cansados. Se acabó la cruzada de milagros, se acabó la repartidera de comida. Jesús los agarró y los discípulos: bueno, toca descanso. Agarren el barco, por favor. Pasen al otro lado, yo los voy a esperar del otro lado, yo me voy a orar por la montaña. No hay motor, son ellos mismos. Y ya estaban. No obstante a eso, se montan, se van, y cuando van en camino, se prende una tormenta. Y dice la Biblia que todos los vientos estaban en contra. ¿Cuántos han estado cansados? ¿Y quiénes en su vida, estando demasiado cansados, de repente se prende una situación apretadísima y usted dice: pero si yo estoy cansado, criatura? Aquí empieza nuestra historia. Ya les di el contexto de lo que pasó antes. ¿Jesús sabía o no sabía que se iba a prender una tormenta? Obvio que lo sabía. ¿Sabía o no sabía que iban a haber vientos en contra? Era Jesús, obviamente que lo sabía. ¿Sabía o no sabía que estaban cansados? El cansancio nos hace vulnerables, no solo en nuestro cuerpo, sino en nuestra mente y en nuestra alma. El cansancio. Acaba de ver a Jesús alimentar a 20,000 gente, pero 30 minutos después puede temer y dudar porque se prendió una tormenta. Leyendo esta historia, Jesús los había enviado a ambas cosas. Los cansó y los mandó a un barco con el viento en contra. ¿Sí me va siguiendo la historia hasta ahí, no? Entonces, Jesús los envió a trabajar para provocar en ellos un primer nivel de fe. En la historia anterior, estos discípulos tenían un nivel de fe para trabajar. Y ese es el primer nivel de fe que Jesús quiere que usted tenga. Ese no es que es fácil, pero es mucho más simple que el que viene a continuación. Porque allí usted está viendo a Dios actuar continuamente. Pero Jesús los estaba llevando, diga conmigo, a otro nivel de fe. No se sienta mal por estar cansado. El cansancio lo vuelve a usted un ser humano. El cansancio lo vuelve a usted un humano. Usted es un humano. Usted se va a cansar, quiera o no quiera. El cansancio para la gente que no tiene a Dios es el fin. Pero el cansancio para los que seguimos a Dios es una puerta, es una oportunidad. ¿Para qué? Para descansar.
El cansancio es la oportunidad que Dios le da a usted para que vea otra cosa que nunca en su vida ha visto, para que lo vea trabajar a Él de una manera como nunca lo ha visto, para que vea hacer cosas en su casa, en su economía, en su familia, como nunca antes lo ha visto. Para el mundo el cansancio es el fin, para nosotros es el inicio. Es una puerta, es un portal que se abre para ver a Dios actuar de una manera como jamás y nunca usted lo ha visto actuar. El próximo nivel de fe es fe por el descanso. Es paradójico porque Dios le está invitando a que descanse en medio de una tormenta. Solo usted puede accesar al descanso de Dios si usted ya alimentó a 20,000 personas. Usted no puede entrar a ver a Dios haciendo cosas mayores en su vida si usted todavía no ha entrado en el nivel de la fe por el trabajo. O sea que el descanso no es para todo el mundo, es para la gente que está en su propósito, haciendo algo. El descanso es la puerta de acceso para cosas mayores. El descanso es la antesala de su victoria. Lo último que Dios hizo después de 6 días de trabajo fue descansar. Dios trabajó 6 y descansó 1. Usted quiere descansar 6 y trabajar 1. No funciona. Y estamos remando y yo estoy pensando 1000 cosas. No, y lo más atrinca es que el tipo se fue a pie. Es que él sabía, no vuelvo a salir más con esta gente. No, que hay que multiplicar. No cuenten conmigo. Esos eran los pensamientos. Y de repente, a lo lejos, en el versículo 25 dice: y en la madrugada. ¿Qué? La cruzada se acabó como a las 6 de la tarde, o cuando los panes se acabaron, antes que se ocultara el sol. Y en la madrugada. ¿Qué en la madrugada? Porque Jesús se tarda tanto. Estoy cansado, vengo de servir, estoy cansado. Entonces este tipo me manda en un barco con una tormenta, y aparte de eso te tardas 8 horas, mi rey. 8 horas, mi rey. 8 horas. Oye, aparece a la hora 1, a las 2 horas, hasta las 3 te aguanto. 8 horas. En el 27 Jesús se aparece, dice la Biblia. Y la Biblia dice que era de madrugada. En el barco no tenían planta eléctrica, ¿sabes? No te tenían ahí una vela tampoco. Estaba oscuro. Estaba la tormenta, estaban los vientos en contra. Y alguien a lo lejos dice: no tengan miedo, tened ánimo. No es fácil, mi rey, ¿oíste? No está fácil la cosa creer que eres Jesús. ¿Por qué? Porque no te veo. En la fe por el trabajo es mucho más fácil tener fe. ¿Sabes por qué? Porque estás viendo a Jesús que está haciendo milagros en tus narices. Pero en el otro nivel de fe no lo ves. Pero alguien de los discípulos dijo: maestro, si eres tú, manda a que yo camine y vaya hacia ti. Y Jesús le dijo: ven, es Él. No, no es Él, eso es un fantasma. No te lances. No, cállate. Ese es Jesús. Yo sé que es Jesús. Pero tú no lo estás viendo. Yo sé que es Jesús. Lo estoy oyendo. Los discípulos no lo reconocieron. ¿Por qué no lo reconocieron? Porque estaba lejos, ¿cierto? La Biblia dice que no identificaban a Jesús, estaban lejos. Y después dice que cuando empezó a hundirse, inmediatamente Jesús lo agarró. No fue que Jesús corrió hacia él. ¡Guau! ¿Qué tal, Pedro? No. Pedro ya había caminado muchísimo. Cuando empezó a hundirse, ya lo había visto. Sabía que era él. Pero antes de eso dice: pero cuando vio la tormenta. ¿Qué? O sea, tú me estás hablando de que tú te acabas de lanzar en un barco
a las 3 de la mañana, sin luz, con un tipo de dudosa procedencia que te dice: soy yo, ten paz. ¿Tuviste fe? Primero tuviste fe para ver a Jesús haciendo milagros. Tuviste fe para repartir los panes. Tuviste fe para traerle a los enfermos y que los sanara. Tuviste fe para montarte en un barco. Tuviste fe para remar. Tuviste fe para creer que no se iba a hundir el barco, porque para eso también los discípulos tenían fe. Tuviste fe para escuchar. Tuviste fe para saltar del barco. Tuviste fe para dar paso tras paso. Óyeme, tras paso tras paso. Tuviste fe para caminar 50 metros y llegar a ver a Jesús cara a cara. Y tú me estás diciendo que tú vas a renunciar cuando ya lo viste. En ninguna parte de esa historia dice que cuando Pedro empezó a hundirse, la tormenta se puso peor. O dice, estaba igual. Eran los mismos vientos. Iban a la misma velocidad. Era la misma tormenta. Todo estaba igual. No empeoró. Lea la Biblia. Ahí no dice en ningún momento y la tormenta se puso más dura. Y ahí Pedro no dice eso. Dice que Pedro vio la tormenta. Entonces, aquí hay un problema de enfoque. Por eso la palabra dice: puesto los ojos en Jesús. Por cada paso que dé, voy escuchando a Jesús. Yo sé que es Él. Yo sé en quién he creído. Señores, usted ha avanzado demasiado como para rendirse al final. En el momento cuando dudas, es porque estás más cerca. Cuando el diablo ataca, es porque estás más cerca. No te puedes desanimar, tienes que ser inteligente. Escucha lo que está pasando en el mundo espiritual. Estás cerca. Ya estás frente a Jesús. Tú no sabes lo que hay del otro lado. Él sí sabe lo que hay del otro lado. Él te mandó a la tormenta y te mandó con un propósito. Él te impuso la tormenta. Él te puso los vientos en contra porque Él mismo te cansó allá. Te cansó sirviendo. Te cansó repartiendo panes y peces. Estabas exhausto. Él mismo te mandó cansado a esa tormenta. Él la puso. Él lo propició todo. ¿Y sabes para qué lo hizo? Lo hizo para aumentar tu fe. Los discípulos le dijeron: Jesús, aumentanos la fe. ¿Quieres que te aumenten la fe? Te voy a montar en un barco y te voy a poner los vientos en contra. Y todo se va a poner difícil. Y vas a estar 8 horas remando. Y vas a estar que no crees en nadie. Y ya no me interesa nada. Pero del otro lado, señores, del otro lado, hay respuesta para ti. Él puso todo en contra porque te va a poner todo a favor. Y te han atacado, han mentido en tu contra, te han traicionado, te han golpeado, te han menospreciado, pero Él lo permitió. El diablo nunca te hará dudar de algo que Dios no te mandó a hacer. Dios te metió en ese problema. Eso lo creó Dios. Y no lo creó para matarte. No lo creó para exterminarte, para castigarte y porque eres malo. No. ¿Sabes por qué lo creó? Porque tiene un plan, tiene un propósito y necesita arrancarte la duda. Necesita arrancarte el dolor. Necesita arrancarte el orgullo. Necesita arrancarte la arrogancia. Necesita arrancarte la altivez de tu corazón. Dios te está limpiando. Y cada vez que esos vientos soplan, no solo están pegando en el barco para moverlo. Los vientos en contra te están quitando las asperezas. Dios te tiene como en una zaranda y te está moviendo. Y todo lo que es inservible está cayendo y está quedando el granito. ¿Sabes cómo el enemigo predice? ¿Y sabes qué está haciendo el diablo?
El diablo no te envió ese problema, él lo sabe, obvio. El diablo dice, yo no envié eso, pero si se lo enviaron es porque algo está cerca. Y el tipo te envía duda con la crisis que Dios te envió. Dios al que ama disciplina. Y cuando el diablo ve la disciplina, el desgraciado se quiere llevar la gloria. ¿Sabes cómo hace? Te pone duda y te hace creer que fue él el que la puso. Y a otros los hace sentir culpable porque cree que toda esa desgracia es por un error que usted cometió. Y estás pagando por tu pecado, te dice el diablo. Te están engañando. Jesús te mandó a la tormenta. ¿Qué? Jesús manda a la tormenta aún. La Biblia dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Al final, ¿qué es lo peor? Al final, lo tentó en el día 10, lo tentó en el día 15. ¿En qué día lo tentó? ¿Cuándo? En el día 40. ¿Y cuánto lo llevó el Espíritu adentro? 40. En el último, el diablo se apareció. Para algunos de los que están aquí, es tu último día de la crisis. No lo tentó el día 30 ni el 35. No lo tentó en el 38, lo tentó en el 40. Porque en el 40 iba a salir. Como dice el título, la única manera de salir es atravesando. No hay opciones B. No hay caminos opcionales. No hay atajos. Al poder de Dios no hay atajos. A los milagros no hay atajos. A la grandeza que Dios tiene no hay atajos. Al propósito no hay atajos. El proceso es el camino. El dolor es el camino. Tienes que atravesar a través de la duda. Tienes que atravesar a través de la inseguridad. Tienes que atravesar a través de la incredulidad. Tienes que atravesar a través de la crítica. Tienes que atravesar a través de la murmuración. Tienes que atravesar a través de la injusticia. Tienes que atravesar, porque la única manera de salir es atravesando. Y todo va a tener sentido. Te lo prometo. No me creas a mí, créele a Dios, te lo prometo. ¿Sabe por qué? Porque el mismo Dios que multiplicó panes para alimentar a 20,000 va a calmar la tormenta. Va a pagar tu casa. Va a pagar la iglesia. Va a traer lo que tenga que traer cuando Él lo necesite traer. Nosotros confiamos